Buenos días, mi nombre es Juan David García, ingeniero industrial graduado en el 2009 y pues vengo a contarles cómo ha sido mi carrera profesional con esta ingeniería y cómo es mi día a día. Pues esta carrera tiene algo muy bueno, iniciando pues como desde las bondades que tiene, y es que podemos escoger diversos campos. O sea, en mi caso tengo un primo que estudió también ingeniería industrial y se dedica a la parte logística. En mi caso me dedico a la parte de análisis de procesos. Marcela se enfocó bastante en la parte estadística, pues que tiene mucho que ver también con la parte de procesos. Hay amigos que se han enfocado en la parte financiera, en la parte de mercadeo, y pues así como estos, pues hay muchos otros sectores en los cuales nos podemos enfocar. Entonces pues ya tomamos una decisión, es que queremos estudiar ingeniería industrial, pero digamos que tenemos esa oportunidad de, una vez nos graduamos, en cierta forma como los médicos que se pueden especializar en diferentes ramas, pues nosotros también podemos especializarnos en diferentes ramas según lo que más nos guste. Eso considero que es una gran ventaja, pues desde un punto porque tenemos más probabilidad de conseguir pues un empleo o montar pues diferentes tipos de empresas, porque tenemos un sector bastante amplio para trabajo, ¿cierto? Y pues por otro lado, porque nos permite, pues una vez terminamos nuestra carrera profesional, pues enfocarnos aún más e irnos como a ese sector que más nos gusta. Como les contaba, en mi caso me enfoqué en la parte de análisis de procesos. Desde que comencé, pues incluso con mis prácticas, estuve enfocado en este punto. Tuve la oportunidad de hacer las prácticas en Colanta, en la planta de concentrados que queda en Itagüí, y desde ese momento pues fue muy bueno porque me dieron la oportunidad de hacer un estudio de métodos y tiempos en una de las plantas. ¿Por qué les cuento esto? Porque pues desde ese momento he podido ver cómo con pequeños cambios se logran grandes objetivos. Con esta planta, pues esta planta es de concentrados y el proceso era bastante manual. Se tenía la preparación de las materias primas, luego se tenía el vaciado de las materias primas, donde había que subir unas escaleras para poderlas vaciar. Y luego se tenía el proceso de empaque después de un proceso de mezcla de más o menos 20 minutos. Entonces, pues me dieron la oportunidad, como les contaba, pues mi jefe Juan Gonzalo me permitió hacer este estudio y pues digamos que en cierta forma disponer de los recursos como considerara que mejor podía trabajar. Durante este estudio encontré que el método de clasificación no permitía que el proceso fluyera óptimamente, ¿cierto? Y fuera de eso encontré que mientras tanto que subían las personas a hacer el vaciado de los productos, de los insumos, se presentaban congestiones en las escaleras, porque mientras unos subían, otros se estaban bajando. Entonces simplemente hice dos pequeños cambios. A cada persona le di unos marcadores para que marcara bien los productos, los insumos, para poder hacer un vaciado seguro, y ya con esto logramos una dinámica más ágil en la parte de vaciado de los insumos. Y fuera de eso, la escalera, simplemente pusimos una escalera por la parte posterior de la mezcladora. De esa forma las personas que estaban bajando no interrumpían el flujo de los que iban subiendo. Con solo hacer estos dos cambios, que implicó pues unas nuevas escaleras desde el área de mantenimiento y unos marcadores desde el área de insumos para poder marcar los sacos, con esos dos pequeños cambios logramos duplicar la producción. Pasamos de hacer 2 toneladas en una hora a hacer 4 toneladas, pues esto es un cambio bastante drástico. Entonces, eso es lo bonito de esta carrera, que con pequeñas cosas hacemos grandes cambios y ayudamos a las empresas a ser más productivas, ¿cierto? Que finalmente es lo que busca toda empresa. Ya luego pues tuve la oportunidad también de diseñar, pues, de participar en el diseño de una nueva planta que se tenía presupuestada para hacer el próximo año. Como les contaba, la planta inicialmente era bastante manual, y pues este diseño incluyó una inversión interesante, donde pusimos volcadores automáticos para los camiones que llegaban con los maíces a granel, pusimos silos, bandas transportables automáticas, dosificadores. O sea, ya si ustedes van en este momento a esa empresa, pues es una empresa totalmente automatizada, donde van a muy poca gente. En ese entonces era muy manual, teníamos una cuadrilla bastante grande de personas solamente para estar moviendo los insumos y para estar llevando los productos terminados hacia la bodega de producto terminado. Esta parte pues la diseñé, no tuve la oportunidad de implementarla porque ya pues terminé mis prácticas y continué en otra empresa,
Y en esta otra empresa ya me enfoqué pues, en la parte de análisis de procesos bajo una metodología que se llama BPM. Esta metodología BPM, que es Business Process Management, es una metodología diseñada por la OMG, por la Object Management Group. Esta metodología es una metodología de intervención de procesos que busca automatizarlos por medio de una herramienta que se llama BPMS. Básicamente, pues, ¿a qué nos dedicamos? O sea, y cómo es un día a día en mi trabajo. Yo pertenezco al equipo de consultoría y pues verme en la oficina es raro. Yo siempre estoy donde los clientes, estoy definiendo procesos, estoy levantando requisitos, estoy viendo qué es lo que necesitan los clientes, ¿cierto? Y diseñando esos procesos para que sean mucho más ágiles. Tenemos unas etapas donde inicialmente identificamos cómo está el proceso actualmente, tenemos que conocer la empresa inicialmente. Luego ya por una serie de metodologías donde aplicamos Six Sigma, donde aplicamos TQM, donde aplicamos BPMM, que es Business Process Maturity Model, que es un modelo para ver el nivel de madurez de los procesos, y pues donde aplicamos en metodologías buscando cómo podemos mejorar esos procesos. Llegamos y pintamos una cosa que llamamos el to be, que es el proceso esperado o el proceso objetivo, que es el que deseamos implementar. Para esto nos apoyamos del BPMS, como les contaba en la aplicación, y lo que hacemos es buscar que la mayoría de procesos se vuelvan automáticos. Y ahorita les explico un poco más qué es automático, porque digamos que uno pensar en automatización cuando está hablando de un proceso productivo es bastante fácil, ¿cierto? Solamente con el ejemplo que les ponía ahorita de Colanta, pues veíamos que pasamos de hacer un proceso manual a un proceso automático con poner unos dosificadores, unas bandas transportadoras. Pero si lo pensamos desde un punto de servicio o desde un proceso administrativo, pues digamos que el concepto no es tan simple, ¿cierto? Entonces, esa es mi idea de día, pues constantemente estoy donde los clientes, revisando, y lo mismo, así como en Colanta, pues con unos pequeños cambios logramos grandes mejoras, pues con esta metodología también con pequeños cambios también logramos grandes optimizaciones en los procesos. Tan simple como que una vez revisamos un proceso donde se tenía que generar un informe gerencial a la presidencia de la empresa, y esto pues es anual, y ese informe tomaba más o menos 2 meses de unos analistas procesando datos en Excel y un montón de cosas y recopilando la información desde todas las áreas, y más o menos, como les cuento, se demoraban 2 meses sacando este informe. Nosotros dejamos, revisamos cuál era el paso a paso y qué es lo que se buscaba, y pues, lo logramos automatizar. ¿Cómo? Por medio del BPMS pues buscamos cómo hacer un proceso de tal forma que el sistema se encargara de generar ese reporte. Entonces pasamos de que las personas estuvieran yendo a cada una de las áreas a pedir información, o a los diferentes sistemas a pedir información, y luego a tener que mover todo eso en Excel y armar un montón de informes y un montón de gráficas, y todo eso lo cambiamos porque un sistema se habla con otro sistema y por medio de bases de datos se comparten toda esa información, y ya el sistema se encarga de procesar la información y automáticamente en cuestión de segundos saca el informe que antes se demoraba 2 meses. Entonces miren que solamente con eso pues ya son 2 meses de los analistas que pudimos aprovechar en otras cosas, ¿cierto? Digamos que siempre el objetivo nuestro es que las personas se dediquen a analizar y no a procesar. O sea, si vamos a las empresas, el paisaje más común que nos encontramos es que es un montón de gente trabajando en un montón de aplicaciones con los mismos datos. Pero ¿qué pasa? Como son diferentes aplicaciones, como son diferentes puntos, diferentes áreas, y no se hablan entre sí, no hay esa interconexión. Hace muchos reprocesos, entonces constantemente están duplicando y duplicando la misma información, y eso hace que sea más demorado el proceso. O sea, imagínense un proceso con, no sé, unas 20, 30 tareas, donde cada una de las 20 o 30 tareas, cada persona tiene que volver a digitar el nombre del cliente, por ejemplo, la cédula, tiene que digitar nuevamente el teléfono. O sea, tan simple como cuando uno llama, por ejemplo, a una sucursal virtual de un banco, o cuando uno llama a servicio al cliente de cualquier empresa de telefonía o de energía. No sé si de pronto han notado que desde la llamada a uno le piden el número de cédula, y después uno llega donde el asesor y nuevamente le piden el número de cédula. ¿Eso es por qué? Porque no están interconectados esos sistemas. Pues hay veces que es por validación, ¿cierto? Y por seguridad, pero muchas veces porque los sistemas no están interconectados. Entonces, así uno haya digitado la información desde un principio, eso se habla con un sistema y no con el que trabaja el asesor. Entonces el asesor todavía no tiene esa información.
Entonces nosotros lo que hacemos es eso, identificar esas brechas, identificar esos baches y quitarlos, ¿cierto? Anularlos desde el proceso, de tal forma que el proceso corra de forma fluida y no estemos haciendo reprocesos. ¿Qué otro ejemplo les puedo contar? Por ejemplo, me he dedicado también mucho a procesos de pagos de facturas, donde buscamos automatizar, por ejemplo, la contabilización. O sea, un proceso de pago de facturas típico es que llega la factura, esto pasa de un revisor que normalmente tiene que poner algunos datos, pasa de un aprobador que tiene que pues, dar su visto bueno en la factura, y luego pasa a contabilidad y a tesorería, donde en contabilidad y tesorería hay unos trabajos arduos de ingresar toda la información de la factura a un sistema contable y a un sistema de control de pago, ¿cierto? Y entonces lo que nosotros buscamos es que esa factura desde la llegada quede en un sistema de tal forma que no tenga que estar viajando físicamente, y logremos aprobaciones electrónicas, revisiones electrónicas, logremos sincronizaciones con los softwares de contabilización y con los softwares de tesorería, para poder lograr que esas personas de contabilidad y tesorería no se dediquen a ingresar simplemente datos a un sistema, sino que se dediquen a verificar que los datos que ingresan automáticamente al sistema estén correctos. Entonces ya con eso estamos logrando mayor seguridad en el proceso y fuera de eso más agilidad, porque pues, es mucho más rápido que un sistema se hable con otro a que una persona esté digitando por medio de un teclado toda la información. Entonces, pues sí, en eso es lo que me mantengo siempre, analizando y analizando procesos. Me toca también la salida en vivo de los proyectos, entonces me toca toda la parte de coaching, toda la parte pues como de resistencia al cambio, gestionar pues esa resistencia al cambio, porque estoy implementando nuevas metodologías, y es algo bastante interesante porque uno aprende muy bien pues como al dominio de públicos, a identificar esas resistencias que pueden ir generando y controlarlas rápidamente para que no generen problemas en el proyecto. Cuando estoy haciendo el análisis de los proyectos es muy bueno porque uno pues conoce muchas cosas. En mi caso he trabajado más o menos con unas 150 o 200 empresas diferentes en proyectos diferentes. Obviamente hay unos proyectos que en los que más se enfoca uno, en mi caso me he enfocado mucho en cuentas por pagar, pero también he estado en proyectos de estructuración de proyectos de vivienda, entonces estoy en toda la etapa de construcción, de diseño de los planos, de compra de los lotes. He estado en procesos de pago de facturas, les conté. ¿De qué más? De ventas de inmuebles, de compras de productos. Bueno, pues, se le olvidan a uno en el momento, pero pues no es muy bueno porque uno, digamos que tiene la oportunidad de conocer muchas empresas. Digamos que a pesar de que pues desde que me gradué he estado trabajando en la misma empresa, pues siempre ha sido dinámico. Háganse de cuenta que he estado trabajando en empresas diferentes, porque siempre estoy con clientes diferentes. Los proyectos son proyectos que duran alrededor de 5 meses, a veces hay unos que son pues varias iniciativas, entonces en una empresa no está 1 año, 2 años, pero digamos que siempre está como en constante cambio. Y esto es algo pues que en mi caso me parece muy bueno, pues porque uno tiene esa oportunidad de conocer y no es un trabajo pues como tan estático, ¿cierto? ¿Qué he logrado? Pues por ejemplo, pues el que les contaba ahorita del informe, en procesos de compras he montado portales muy interesantes de contratación, donde desde la inscripción de los proveedores se hace en un sistema por medio de un portal. En la empresa publican qué necesidad tienen y el sistema automáticamente publica esa convocatoria para que las personas liciten, y las personas ingresan a un portal y entonces ponen, por ejemplo, voy a comprar un sofá, entonces automáticamente en el portal se publica que necesito un sofá y todas las personas que venden sofá pueden participar ahí, y el sistema automáticamente captura datos de precio, días o tiempo de garantía, días de entrega, y todas estas variables damos una ponderación, y finalmente el software solo automáticamente informa cuál es la propuesta ganadora, y le hace varios ciclos, donde con esos ciclos lo que estamos haciendo es diciéndole a los oferentes, vean, en este primer ciclo ganó tal empresa, entonces con eso logramos bajar los precios. Entonces miren que un proceso de negociación que puede parecer complejo, en el software se está haciendo automáticamente. O sea, cada uno de los proveedores ingresa su información, le informamos quién es el ganador en el primer ciclo, y hay una siguiente ronda donde la gente puede modificar su información, modificar su propuesta, y nuevamente les informamos, y ya el cliente decide
cuántas rondas desea hacer. Con eso lo que logramos es una mejor negociación, una baja en los precios y sin que nadie interfiera. O sea, en ese caso no hay ni una sola persona interfiriendo en este proceso, sino que el sistema automáticamente está haciendo todo esto. También he participado en procesos de selección donde hacemos el análisis de las hojas de vida rápidamente, llevamos toda la trazabilidad de todo lo que va pasando. Y pues digamos que estas son iniciativas que pues son muy satisfactorias. Uno ve cómo las empresas van trabajando con lo que uno diseña, pues digamos que es bastante satisfactorio. Yo me siento bastante contento cuando veo una empresa y veo que hay varios productos que se mueven con las cosas que uno pensó, y pues yo creo que no hay satisfacción más grande que uno ver, no sé, 50, 60, 100 personas o más trabajando con lo que uno pensó y pues viendo que efectivamente funciona. Obviamente a veces uno tiene errores, ¿cierto? Entonces pues a veces también uno le dice como, a esta gente las puse a hacer como cosas que no debía, ¿cierto? Pero bueno, pues uno va aprendiendo de todo y pues de eso se trata, ¿cierto? De pensar las cosas muy bien y tener muy en cuenta que cualquier cosa que uno haga no está afectando simplemente pues algo muy pequeño, sino que perfectamente puede estar afectando cientos de personas o un pequeño grupo de personas, pero que le estás cambiando su calidad de vida en el trabajo, ¿cierto? O sea, si uno se equivoca en esto, perfectamente en un proceso que sea muy transaccional, es decir, que tenga mucho volumen, puedes pasar de tener una persona a tener muchísimas personas trasnochando. Pero si lo haces bien, puedes pasar de tener muchísimas personas a tener pocas y trabajando cómodamente. Entonces, digamos que tenemos una gran responsabilidad cuando trabajamos en esto. Fuera de eso, en el momento también nos estamos enfocando en la empresa en otra cosa que se llama arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial no es más que tener esa visión sistémica de la empresa, entender cada una de sus partes, ver cómo se interrelacionan y lograr pues como la mejor estructura para que la empresa llegue rápidamente a sus objetivos. Digamos que esto ya es un proyecto un poco más estratégico. El que les contaba ahorita era un proceso más de piso, donde me estaba enfocando en ver cada uno de los procesos, pero digamos que no tenía esa visión global, tenía una visión muy particular de cada uno de los procesos y lograba intervenciones particulares. En el momento ya me estoy enfocando en intervenciones más globales, donde ya la estrategia es más importante, donde ya es más a nivel gerencial, y pues en estas nuevas intervenciones lo que hacemos es que tenemos que hacer un reconocimiento de toda la empresa, es decir, tenemos que ir a ver cada uno de los procesos, cómo interactúa con nosotros, por qué áreas pasa, qué personas toca, qué sistemas toca, qué hardware toca, o sea, qué computadores, qué servidor, qué puntos de red, cuál es mi capacidad de ancho de banda en esa red. Sí, pues tenemos que tener en cuenta cada uno de los elementos. Entonces, una vez tiene esa visión de todos esos elementos, lo que uno hace es diseñar una forma de que los elementos trabajen en conjunto y logren pues, como que la empresa sea más óptima, ¿cierto? Siempre estamos buscando que las empresas sean más óptimas, porque finalmente eso es lo que busca toda empresa, pues finalmente las empresas están hechas para que sus inversionistas ganen dinero, y pues uno cómo gana dinero, aumentando sus ganancias. ¿Y cómo aumenta sus ganancias? Bajando los costos o subiendo los precios. Y en el mercado siempre va a haber un tope para tu precio, entonces la única forma ya cuando tú llegas a ese tope es que la única forma de que ganes más es que bajes esos costos operativos, y por eso vas a poder ampliar tus márgenes y vas a poder tener mayor productividad y mayores beneficios para tus socios, ¿cierto? Entonces la arquitectura empresarial, pues digamos que ya es algo que llevo trabajando más o menos un año en esto, y pues digamos que todavía estoy aprendiendo bastante, pero me ha parecido muy interesante porque ya es un punto de vista más global. La dinámica sigue siendo muy parecida, sino que ya pues no manejamos más elementos, pero igual pues tenemos como una arquitectura actual. Pasamos por una arquitectura de transición, que es diseñar todos esos proyectos que van a llevar a lo que tengo soñado, y finalmente llegar a ese soñado se llama arquitectura objetiva. Aquí nos basamos en diferentes modelos. Hay unos modelos de referencia, por ejemplo hay lo que se llama TOGAF, donde TOGAF tiene un ciclo de implementación que es el ADM, donde ahí lo van guiando a uno cómo debe hacer esas intervenciones y qué cosas son las que se debe preguntar para lograr pues como mejores eficiencias. Entonces pues creo que tenemos una gran oportunidad, seleccionar una gran carrera, pues y los invito a que pues
hagan su carrera pues como de forma muy animada, que logren pues graduarse y llegar a este mundo donde pues entre todos vamos a lograr que las empresas sean mejores y que sean más productivas y pues digamos que tenemos esa ventaja, todas las empresas nos necesitan, ¿cierto? O sea, un mecánico lo necesitan en una empresa de metalmecánica, un ingeniero civil lo necesitan en construcción, pero a nosotros lo necesitan en todas partes porque todas las empresas tienen que ser productivas. Entonces es una carrera muy bonita y pues ánimo.